Querida familia, soy el Padre Valentín, bienvenidos a este espacio que nos regala la Delegación de Familia de la Diócesis de Toledo. Vamos a meditar sobre las lecturas de este domingo, hacer un poquito de lección divina. Lo hago en diferido porque a estas horas me estoy volviendo loco en la iglesia de San Juan de la Cruz, que tenemos el worship, oración de alabanza para jóvenes. Para familias lo hacemos el viernes, aprovecho esto como cuña publicitaria, y para jóvenes, si tenéis hijos, adolescentes o jóvenes, lo hacemos el sábado, todos los sábados de 9 a 10 de la noche, una auténtica maravilla. Entonces os invito a todos y vamos al ataque. 3, 2, 1, al ataque. Del Evangelio según San Lucas. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que él daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿tú quién eres?, él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Querida familia, vamos a meditar el Evangelio de hoy domingo y de nuevo se nos presenta la figura de San Juan Bautista. Hoy es el domingo Gaudete o domingo de la alegría, porque como que se aproximan las fiestas de Navidad y por eso siempre la Iglesia pues lo llama así. Y de hecho en aquellos pueblos donde haya una casulla de color rosa, el sacerdote en este domingo no va vestido de morado, sino de rosa, porque es como una especie de indicación de que ya está muy cercana la Navidad y que por tanto nuestro corazón pues se llena de una gran alegría, ¿no? Domingo Gaudete, que significa alegraos, en latín. Pues vamos allá. En el Evangelio de hoy se nos ha hablado de que surgió un hombre enviado por Dios llamado Juan. Dice, él vino para dar testimonio de la luz. Es curioso, pero la palabra dar testimonio en griego es el verbo martireo. De ahí viene la palabra mártir, o sea, mártir es testigo y dar testimonio martireo. Esto se cumple completamente en la vida de San Juan Bautista porque él entregará la vida, o sea, será realmente mártir. De hecho, el primero que muere de alguna forma por confesar a Cristo será San Esteban en los Hechos de los Apóstoles, pero ya antes de que Jesús vaya a su pasión y muera, pues San Juan Bautista ha entregado de alguna forma la vida por el Señor. Es curioso porque este es el sentido de su vida. O sea, Juan fue enviado para dar testimonio, o sea, sirvió para dar testimonio. Cada uno de nosotros tiene un sentido en su vida. Pero qué curioso, o sea, también nosotros estamos pensados por el Señor para dar testimonio. O sea, la función del hombre, yo creo que es doble. Una, glorificar a Dios, dar gloria a Dios, pero por otro lado, el apostolado, la evangelización, dar testimonio ante el mundo de esa gloria de Dios. De hecho, un poquito más adelante, Juan se define a sí mismo como voz que clama en el desierto.
una voz que está gritando. Claro, tú también eres una voz. Tú también eres una plataforma de difusión del Evangelio. Y tu familia lo es. O sea, no puede pasar desapercibido para tus compañeros de trabajo que tú eres cristiano. Coloca en tu puesto de trabajo una estampa, una imagen de Jesús, ni en tus conversaciones, ni en tu tiempo libre. Puede pasar desapercibido eso. Tú vienes como Juan para dar testimonio, para proclamar a Cristo. De hecho, a lo largo de todo el Evangelio de San Juan, dar testimonio es como una categoría que aparece por todas partes. Por ejemplo, el discípulo amado, al pie de la cruz, dice que el que lo vio, porque vio cómo traspasaban el corazón de Jesús y de ahí salía sangre y agua, dice el que lo vio, da testimonio. O sea, todo el Evangelio de San Juan es, si tú has entrado en comunión con Jesús o en unión con Él, tienes que dar testimonio. Te tienes que convertir en apóstol. Y hasta que uno no es apóstol, no hay una vida cristiana madura. Yo esto se lo digo mucho a mis jóvenes, que son muy entusiastas del worship y de la alabanza y de estas cosas, y digo, muy bien, todo eso está bien, pero no hay vida cristiana madura hasta que no hay dos cosas. Uno, crecimiento en virtudes, o sea, que tú cada vez más amas al Señor, o sea, creces en virtudes, y dos, hasta que no hay apostolado, hasta que no hay evangelización. Porque el apostolado y la evangelización y el crecimiento en virtudes quiere decir que tú no utilizas la vida cristiana como plataforma para buscarte a ti mismo, sino para glorificar a Dios y hablar de Dios a los demás. De lo contrario, podemos estar cayendo en un círculo vicioso. Yo voy a la iglesia, voy a oración, me busco retiros, me busco tal, porque en el fondo me estoy buscando a mí mismo. No estoy buscando evangelizar, no estoy buscando crecer en virtudes. Entonces, crecimiento en virtudes y evangelización, apostolado. Juan vino para dar testimonio. Pero a continuación, vino para dar testimonio de la luz. A lo largo de todo el prólogo de San Juan, porque este texto está tomado del prólogo de San Juan, hay como una especie de lucha titánica, de colisión entre la luz y la tiniebla. Phos, luz en griego, y skotía, tiniebla. Y es un drama que recorre toda la historia de la humanidad. Y estás de un lado o estás de otro. O sea, digamos que en esta batalla no se puede ser neutral. O perteneces a la luz o perteneces a la tiniebla. De hecho, es muy importante en el Evangelio de San Juan la curación del ciego de nacimiento, porque es el paso definitivo de la tiniebla a la luz. Pero aplícalo al tiempo de Navidad. El tiempo de Navidad es el tiempo en el cual la luz irrumpe dentro de nuestra oscuridad. Lo más oscuro que pueda haber, que es una cueva, una caverna, se llena con la luz más grande. San Mateo hace referencia al signo de la estrella, que aparece y va guiando a los magos. Por ejemplo, San Lucas también hace referencia a eso, diciendo, pues en el Benedictus, Zacarías, que lo rezamos tantas veces en laudes, dice que Dios viene a iluminar a los que viven en sombras de muerte, en tiniebla y en sombra de muerte, a guiar nuestros pasos por el camino de la paz. O por ejemplo, también en San Lucas, el anciano Simeón, cuando toma al niño Jesús en brazos, dice que es luz para revelar a las naciones, ¿no? Que quiere decir literalmente una luz para revelar a las naciones la salvación de Dios. O sea, siempre está un poquito como de fondo la tiniebla del mundo y Cristo como luz. Que nosotros tenemos que dar testimonio de la luz significa que en cierto sentido tenemos que mantener nuestra lámpara y nuestro aceite encendido, porque el mundo es pura tiniebla. O sea, en el mundo reina una oscuridad y un frío espantoso, o sea, es que no te ves ni las manos. Acercarte a Jesucristo es llenar tu vida de la luz que está irradiando la gloria de Dios. Y en todo el Evangelio de San Juan se ve ese paso, el paso de la oscuridad, el paso a la luz, ejemplificado, ¿no?, por este ciego que se cura al final del Evangelio, que es como una especie de resumen de todos los milagros. Llegar a la luz es el milagro cumbre en el Evangelio de San Juan. Bueno, pues también nosotros
tenemos que encender esa luz en el mundo. Tenemos que poner esa luz brillando. De lo contrario somos cómplices de la tiniebla. En esta guerra no se puede ser neutral. O sea, el que no enciende está pagando. El que no colabora prendiendo luz está creando mayor oscuridad en el mundo. Y fijaos, a veces aquí la tentación puede ser la del desánimo, porque dices, es que el mundo está tan mal, hay tanta tiniebla, que ¿qué puedo hacer yo? Bueno, tremendo. Tú puedes hacer muchísimo. Algo que a mí me llena de esperanza es que basta una pequeña luz para disipar la tiniebla. Por ejemplo, por la noche ni siquiera hay oscuridad total, porque está la luz de las estrellas, pero una vez leí que unos científicos descubrieron que si estuviésemos en completa oscuridad, completa, sin ni siquiera la luz de las estrellas, la luz de la luna, las pequeñas luces artificiales que hay en la noche, el hombre sería capaz de ver una luz a 80 kilómetros de distancia. Una luz que se iluminara a 80 kilómetros de distancia, un fogonazo, ¿no? Bueno, pues algo así sucede. O sea, una luz, por pequeña que sea, es capaz de disipar una gran cantidad de tinieblas. Por ejemplo, si yo paso a mi iglesia de San Juan de la Cruz, que es enorme, y paso de noche, no veo absolutamente nada. O sea, es una masa enorme de oscuridad. Pero basta que yo encienda la linternita del teléfono móvil para que arroje luz a esa iglesia. Será chiquitísima, pero bastará solo eso para que yo no me caiga. Bastará que yo encienda en la iglesia simplemente la luz del sagrario para que esa oscuridad, aunque solo sea por una luz muy tenue, ya no sea completa. Entonces, esto es importantísimo, porque quiere decir que aunque tu testimonio sea pequeño, basta esa pequeña luz en mitad de la familia o en la oficina para que la oscuridad ya no sea completa. Se nos dice, Juan vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por medio de él. O sea, el verbo pisteuo en el Evangelio de San Juan, el verbo creer, se repite constantemente. Para San Juan, el mayor pecado, el pecado del mundo, es la increencia. De hecho, si os vais a la... Estamos leyendo la primera página del Evangelio, pero si os vais a la conclusión, San Juan dice, todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, creer se pone en paralelo al verbo tener vida. Y si nos vamos a la primera página que estamos leyendo, Juan vino para dar testimonio de la luz para que creáis. De hecho, si nos damos cuenta, en la curación del ciego del Evangelio de San Juan, el ciego de nacimiento, luego a este ciego se le lleva a juicio. Y en el juicio, todo el juicio gira en torno a quién es aquella persona que te ha curado. Y al principio se piensa que es un profeta, que tiene poder para realizar milagros, pero que es mero profeta, y termina el Evangelio con la confesión de fe del ciego curado, que se vuelve a encontrar con Jesucristo otra vez, y le dice, creo que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el que tenía que venir. ¿Por qué? Porque recuperar la vista es un lenguaje simbólico, real pero simbólico, de algo más interesante, que es recuperar la percepción espiritual. Es decir, creer es el objetivo del Evangelio. ¿Por qué os cuento esto? Porque el tiempo de Adviento quiere realizar este cambio también en nosotros, que seamos auténticos creyentes y que creyendo tengamos vida. Uno puede decir, bueno, yo ya creo en Dios, en el sentido de que tengo una serie de ideas religiosas en mi cabeza. Bueno, es que creer es dar un paso más. O sea, creer es, en el Evangelio de San Juan, tener una relación vital con Cristo. Una relación, a ver, esto va a sonar un poco abstracto, pero de inmanencia. Que yo permanezco dentro de Él y Él permanece dentro de mí. Una relación de comunión. De hecho, todo esto lo va a explicar Jesús mucho mejor en el Evangelio de San Juan, en los discursos de la Última Cena.
que tiene con sus apóstoles. Cuando, por ejemplo, en el capítulo 15 les cuenta la parábola de la vid y los sarmientos. Igual que el sarmiento está injertado en la vid, así el creyente, mediante el acto de fe, tú te insertas en Cristo. Por lo tanto, ¿a qué viene el Señor en este tiempo de Adviento? A renovar mi comunión con Él, a renovar mi vida de unión, mi vida de intimidad con Él, hacer que tenga una vida creyente de verdad, o sea, porque el verbo creer y el verbo tener vida, que son el objetivo del Evangelio desde la primera página hasta la última, significa ver, significa tener luz, como la curación del ciego. ¿Veis? Todos los conceptos son paralelos. Creer es tener luz y es tener vida, y es tener una relación vital con Cristo, estas tres cosas. Por eso el Adviento sirve para las tres, para que Dios ponga más luz donde hay oscuridad, para que yo tenga vida, para que yo tenga una relación vital con Jesús, una unión fuerte con Él. A continuación empieza un interrogatorio bastante heavy al pobre San Juan. Digo bastante heavy porque empiezan a decirle, ¿pero eres tú el Mesías? Y San Juan dice, no. ¿Pero eres tú el profeta? No. ¿Pero eres tú Elías? No. Entonces dinos quién eres. O sea, San Juan responde 3 veces de forma negativa, diciendo no soy yo, no soy yo, no soy yo, sino remitiendo a Cristo. Esto es interesante porque las 3 negaciones de San Juan, vistas de forma negativa, yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta que estáis esperando, sino que viene detrás de mí, que es Jesús, yo no soy Elías, es una forma de hacerte pequeño. O sea, al final quien tiene que brillar es Cristo. Por eso me gusta a mí tanto la oración de alabanza, porque es reconocer la grandeza de Dios. Solo a ti, Jesús, solo a tu nombre doy la gloria. Yo no soy nada. Decía San Francisco de Asís, una frase preciosa, somos lo que somos ante Dios. Efectivamente, es que nosotros somos lo que somos ante Dios, poquita cosa. Entonces San Juan va respondiendo en una triple confesión de fe, que la confesión de fe de Cristo es una triple negación de sí mismo. Es precioso, o sea, confiesa su fe en Cristo negándose 3 veces a sí mismo. O sea, San Pedro negará a Jesús 3 veces, pero San Juan Bautista se niega 3 veces a sí mismo. ¿Por qué le preguntan por Elías? Porque, bueno, según el profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, antes de que aparezca el Mesías, aparecerá el profeta Elías dando testimonio del Mesías que había de venir. Por otro lado, cuando le dicen, ¿eres tú el profeta? Escrito con letras mayúsculas, porque lo de Mesías lo entendemos, ¿no? El Mesías es el esperado. Bueno, para gran parte de los judíos, sobre todo los saduceos, el Mesías sería profeta. ¿Por qué? Porque en el capítulo 18 del libro del Deuteronomio, Moisés, antes de morir, dice, surgirá un profeta como yo, poderoso en obras y palabras. O sea, hace una profecía mesiánica de que aquel que tiene que venir, el Mesías prometido, será un profeta poderoso en obras y palabras como él. De ahí que si Moisés, por su intercesión, Dios envió maná, los judíos pensaban que cuando apareciese el Mesías tendría que realizar las mismas acciones que Moisés para acreditarse delante del pueblo, como por ejemplo traer el maná. De ahí que cuando Jesús multiplica los panes y los peces, todos deseen proclamarlo rey en el Evangelio de San Juan, por pensar que es el profeta como Moisés, que ha renovado las mismas acciones de Moisés y que por tanto está cumpliendo la profecía de Deuteronomio 18. Suscitaré un profeta entre tus hermanos como yo, poderoso en obras y palabras. Bueno, San Juan Bautista evidentemente niega eso de sí mismo para aplicarlo a Jesucristo, y a lo largo de todo el Evangelio de San Juan se le aplicará al Señor. Pero qué bonito ver que nosotros tenemos que ser pequeños, que tenemos que decrecer para que sea solo Jesús, solo Él, el que brille. Sorprende un dato geográfico que aparentemente quizá no sea tan importante. Se nos dice que Juan estaba bautizando al otro lado del Jordán, en un pueblecito llamado Betania. Hay 2 Betanias. La Betania de Lázaro, Marta y María,
donde Jesús se refugiaba un montón de veces para descansar, porque eran sus amigos. Esa Betania se encuentra a 6 kilómetros de Jerusalén, un poquito como Argés y Toledo, ¿no? Y entonces la gente cuando iba de peregrinación a Jerusalén, en Jerusalén era caro el alojamiento, y bueno, pues todo lo que eran pensiones o albergues estaban saturados de gente, entonces la gente prefería quedarse en Betania, de ahí que Jesús acuda a casa de Marta, María, Lázaro en Betania. Pero luego había otra Betania, hoy día está perdida, se sabe que existía por el Evangelio de San Juan y porque hemos encontrado un mosaico bizantino, el mosaico de Madaba en Jordania, que nos habla de esa Betania y aparece dibujado, pero hoy día no se ha excavado, entre otras cosas porque esa zona donde tendría que estar Betania, que más o menos está en 10 kilómetros de terreno, no se sabe muy bien en qué punto, hoy día está minada. Está minada, es un campo minado, y entonces es imposible excavar, claro, evidentemente. Bueno, pues era ahí donde estaba bautizando Juan. O sea, en el lado del Jordán, no que da a Israel, sino que da al actual país de Jordania. O sea, ¿por qué es interesante esto? Puede ser un detalle geográfico que, bueno, sin más, ¿no? Bueno, esto es importante porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel con Moisés no entra en la tierra prometida. Vosotros sabéis que Moisés muere en el monte Nebo, que está en la Transjordania. El monte Nebo está al otro lado del Jordán. O sea, el que hace que el pueblo de Israel entre en la tierra prometida es Josué, que es el sucesor de Moisés. Josué es el que pasa el río Jordán, conquista Jericó, conquista la ciudad de Ai, conquista toda la zona de Galilea, hasta llegar al norte, a Hatzor, a Dan. Bueno, es él el que más o menos conquista una gran parte de la tierra prometida, de tal forma que a pesar de que Moisés había estado liderando al pueblo de Israel 40 años en el desierto, realmente es con Josué con el que se empiezan a cumplir las promesas. Bueno, esto es curioso y en el Evangelio se subraya mucho porque Josué y Jesús en hebreo se dicen de la misma manera. Yoshia, es el mismo nombre en hebreo, Yoshia, Jesús y Josué. Vosotros pensaréis, ¿no? Pero Jesús no se dice Yeshua, sí, en arameo. Pero yo estoy hablando en hebreo, en el idioma del Antiguo Testamento, que es distinto del arameo. O sea, en hebreo, Yoshia es Jesús y Josué, es el mismo nombre, exactamente el mismo. Claro, es interesante porque el pueblo no recibe las promesas, no disfruta materialmente de ellas, hasta que no aparece Josué y les hace entrar en la tierra prometida. ¿Por qué se insiste en el Evangelio en que Juan estaba bautizando al otro lado del Jordán? Porque Juan se sitúa justo donde terminó el Antiguo Testamento, al otro lado del Jordán, donde muere Moisés. Es este nuevo Josué, Jesús, que lleva el mismo nombre con el cual se cumplen todas las promesas. Es decir, Jesucristo nos lleva al cumplimiento de todas las promesas, de todos los anhelos que hay en el corazón. ¿Qué es el tiempo de Navidad? ¿Por qué es tan bonito? Porque aquello que tu corazón desea, que es la unión íntima y vital con Cristo, se te cumple. Es este nuevo Josué, Jesús, el que nos lleva a la tierra prometida, el que nos lleva a disfrutar de todas las promesas. Por eso ves creando esa sed, ese hambre en tu corazón, para que Dios lo llene en este tiempo de Navidad. Pues querida familia, ahora os invito a que pauséis el vídeo y os quedéis con esta imagen grabada donde os voy a poner unas preguntas para que respondáis en familia, papás, hijos, para que todos las pongáis en común y ya finalmente, una vez que hayáis tenido este diálogo, terminamos recibiendo la bendición y rezándole un poquito a María. Chao, vamos al ataque. Es importante que ahora dialoguéis en familia. Veni Sancte
Pues vamos a terminar dedicándole a la Virgen María lo mejor de nosotros mismos, hoy que es sábado por la noche, y recibiendo la bendición. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, y ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. El Señor esté con vosotros, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Querida familia, unidos en el corazón de Cristo. Chao.